Y quiero ponerle en contexto antes de dar lectura a la palabra del Señor. Resulta que era la madrugada del tercer día y Jerusalén, mientras dormía tranquilamente, mientras todo estaba calmado, mientras dormía en silencio, había algo que estaba sucediendo, algo que se estaba gestando en el cielo, donde las escrituras muestran que de pronto la tierra tembló y un ángel descendió con gloria. Aquel ángel resplandeciente y movió la piedra que sellaba la tumba donde estaba Jesús. Jesús, unos días antes, había sido crucificado. Y mire que se dice que José de Arimatea, aquel que pidió el cuerpo de Jesús, aquel que prestó su tumba para que él fuese sepultado, se menciona y se dice que este José de Arimatea era alguien con el que Jesús en secreto también compartió. Aquel José de Arimatea era alguien muy pudiente, por eso es que tenía acceso ante las autoridades para poder pedir el cuerpo de Jesucristo. Este hombre, este José de Arimatea, aquel con el cual Jesús también se dice que compartió, se menciona que es aquel discípulo que Dios tenía para que cuidara el cuerpo de Cristo. Ahora, cuando aquellos fariseos, aquellos sacerdotes, ellos decían: bueno, he escuchado que hay alguien que iba a resucitar al tercer día. No vaya a ser que roben el cuerpo de Jesús y los fanáticos mencionen que ha resucitado. Entonces piden que envíen guardias para que custodien la tumba. Y aquella tumba fue sellada con una piedra muy grande, imposible que una sola persona pudiese moverla. Aquellos soldados que custodiaban aquel sepulcro, esos soldados que estaban entrenados para resistir, que estaban entrenados para batallar, para pelear, esos soldados no pudieron resistir tanta gloria y cayeron como muertos cuando el ángel estaba moviendo aquella piedra. Y se dice que la tumba quedó completamente vacía, pero también quedó abierta. Y no quedó abierta para que Jesús saliera, porque Jesús había resucitado. Quedó abierta para que la gente pudiese entrar, pudiese ver y pudiese palpar que aquel que habían sepultado allí al tercer día había resucitado. Cuando llegan a verle muy temprano, el primer día de la semana, dice la Biblia que aparece allí un ángel y les dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él ha resucitado. La historia más poderosa de la humanidad no termina con un Jesús crucificado, sino con un grito de victoria que dice: ha resucitado. Y hoy quiero mostrarte que hay muchas personas que han vencido batallas, hay muchas personas que han obtenido victorias, hay muchas personas que han tenido grandes logros, pero ninguna persona ha podido vencer a la muerte. Solo nuestro Señor Jesucristo. Solo Él. Por eso el día de hoy no te quiero hablar acerca de un mártir que entregó su vida por esta humanidad.
Porque Jesús no fue ningún mártir. Hoy te quiero hablar de un rey que está vivo y que está hoy con nosotros. Aquel Emanuel que habla la Biblia, el Dios con nosotros. Hoy te quiero hablar de ese rey vivo, de ese Dios que vive y que reina en nuestra vida. La tumba está vacía, pero nuestra esperanza está llena, porque hay alguien que venció la muerte. Y mira, el libro de Mateo capítulo 28, versos 5 y 6, mira lo que dice. Mateo 28, 5 y 6. Si puedes ir conmigo, ve conmigo. Dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, al que fue crucificado. Verso 6. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Lucas 24, versículos 5 y 6 también. Mira lo que dice. Lucas 24, versos 5 y 6. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Los discípulos no recordaban lo que había sucedido. Pero ¿sabes qué nos muestra la resurrección de Jesús? ¿Qué nos muestra el que la tumba esté vacía? Nos muestra que Jesús nunca pierde. Él nunca ha perdido ni perderá jamás. Jesús nunca pierde. La cruz fue aparentemente el final de Jesús para muchos. Para muchos que lo seguían, para muchos que lo perseguían. Fue el final. Es más, yo me imagino cuando crucifican a Jesús y Jesús muere, yo me imagino, no sé, al diablo, al infierno entero gritando, haciendo fiesta, porque pensaban que habían vencido y que lo habían eliminado por completo. Lo que no sabía el enemigo, o no sé si no se había enterado, que Jesús dijo: hey, miren, yo pongo mi vida, yo tengo poder, tengo autoridad para ponerla y para volverla a tomar. Aquel Jesús, para lo que para muchos era el final, para Él no era solo el inicio. Porque la resurrección demuestra que Jesús nunca pierde. Yo me imagino al infierno celebrando, pensando que habían vencido. Pero ¿qué sucede o qué pasa cuando Jesús resucita? Toda esa algarabía en el infierno, yo me imagino que ha de haber cesado, todo en silencio, todos callados, dándose contra el suelo, porque pensaban que habían terminado. Pero recuerda que la resurrección nos demuestra que Jesús, que Dios nunca pierde. Jesús, yo te decía el día viernes que Jesús no fue vencido, sino que Él mismo entregó su vida. ¿Para qué? Para dar el rescate a muchos de nosotros. Su vida la dio por amor, su vida la entregó por amor. Pero ¿sabes qué pasó luego? Él la tomó con poder y con autoridad. Dice las Escrituras que a Él se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre ante el cual toda rodilla se doblará, ante el cual toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Por eso la resurrección nos muestra que Él no pierde. Ahora, Dios no improvisó nada. Nada de lo que sucedió con Jesús fue improvisado. Todo estaba planificado. Por eso es que las profecías hablaban que un rey iba a nacer. Y nació. Las profecías hablaban que ese rey que vino a esta tierra iba a morir.
y a dar su vida. Iba a ir como un cordero hacia el matadero sin abrir su boca. Y fue crucificado, fue muerto. Las profecías decían que ese hombre iba a resucitar y ha resucitado. Todo estaba planificado, porque Dios jamás improvisa absolutamente nada. El Dios de nosotros es aquel que transforma tragedias en victoria. Y quizás tú a lo largo de tu vida habrás podido experimentar que Dios es aquel que transforma tragedias en victoria. Cuando parece que todo está terminado, porque parecía que todo estaba terminado, los discípulos tristes, los discípulos lamentándose. Se dice por ahí que los discípulos estaban escondidos porque se había generado como una especie de persecución. Y ellos andaban asustados, escondidos. Pero mira, parecía que todo se había terminado. El maestro, el que les había prometido tantas cosas, había muerto. Cuando pasan situaciones difíciles, cuando pasan momentos adversos, nos suele pasar lo que le pasaron a los discípulos. Se olvidaron de la promesa que Jesús les había hecho. A veces cuando pasamos momentos difíciles se nos olvida las promesas, aquellas promesas. Las vemos desvanecerse enfrente de nosotros, porque nos enfocamos en la situación. Pero hoy quiero decirte que cuando parece que todo está terminado, es donde Dios apenas está comenzando, porque Él puede hacer el todo de la nada. Y aunque parezca que todo está perdido, que todo está quebrado, Él tiene poder. Así como Él dijo: yo tengo poder para entregar mi vida, pero tengo poder también para tomarla. Así como Él tuvo poder para levantarse de entre los muertos, Él tiene poder para levantar cualquier área de tu vida en la cual tú necesites que Dios la levante. Ese es nuestro Dios. Por eso Él no conoce derrota. Y si Él no conoce derrota, tú y yo tampoco no tenemos por qué conocerla. Si Jesús no hubiese resucitado, solo sería un buen hombre, una persona que se preocupó por el necesitado, una persona que quizás hizo milagros, o un profeta más. Si Jesús no hubiese resucitado, hubiera sido solo un buen hombre. Pero Él resucitó de entre los muertos. Y Jesús no solo puede ser considerado como un buen hombre. Al vencer la muerte, Él demostró que es el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti y por mí. No solo quedó en un buen hombre, sino que Él resucitó y demostró que es el Hijo de Dios. Mira lo que dice Romanos 1:4. Quiero que vayas conmigo. Romanos 1:4 menciona algo importante: que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Él fue declarado Hijo de Dios. Si Él venció a la muerte, no hay nada en tu vida que Él no pueda resucitar. Si Él venció a la muerte, no hay nada en tu vida que Él no pueda restaurar. Ese es el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Jesucristo es nuestra garantía, es nuestra esperanza. La resurrección de Jesucristo es la garantía que tenemos. La tumba está vacía y eso representa que no es el final. Por eso nuestra fe no está basada en una religión. Cada vez que tú vienes a un servicio, no vienes a un servicio donde se proclama una religión. Cada vez que vienes a un servicio, vienes a encontrarte con aquel que vive, con aquel que está pendiente de ti,
con aquel que no te ha dejado, con aquel que no te ha abandonado. Nuestra fe no está puesta en una religión, nuestra fe está puesta en una persona viva. Los grandes hombres están en una tumba, pero nuestro Señor Jesucristo no lo está. Él resucitó. Por eso que hay que validar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si Jesús, Pablo dijo, si Él no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Y quiero que lo puedas leer, 1 Corintios capítulo 15, verso 17. Primera de Corintios 15, 17. Mira lo que dice el apóstol Pablo: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Verso 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Verso 20. Mas ahora, mira lo que dice: Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Pablo dice: sería vana nuestra fe si Él no hubiese resucitado. Si Jesús no hubiese resucitado, estaríamos aquí en vano, estaríamos por gusto, estaríamos pasando el tiempo. Pero sabes, hoy no estás pasando el tiempo, hoy no estás aquí en vano, porque Él vive, porque Él vive, Él vive. Por eso, ahora podemos enfrentar el mañana con esperanza. Tú y yo podemos enfrentar el mañana con esperanza, porque Él está vivo. Por eso podemos enfrentarlo con esperanza. Sin importar lo que podamos vivir, sin importar lo que podamos pasar, hay una esperanza para aquellos que tenemos a Jesús en nuestra vida. Hay una esperanza para los que tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Jesús prometió que resucitaría. Y así fue. Porque todo lo que Él dice, lo cumple. Porque todo lo que Él promete, lo cumple. Él dijo que iba a resucitar y resucitó. Porque en 2 Corintios 1:20 menciona que las promesas en Él son sí y amén. Todo lo que Él ha dicho, eso se cumplirá. Yo no sé en qué tú estés descansando hoy en día. ¿Qué es lo que estás esperando de Dios? ¿A qué palabra te has aferrado tú en este tiempo? No sé. Lo que sí te puedo decir es que todo lo que Él ha dicho, eso lo hará. Todo lo que Él ha prometido, eso se cumplirá. Porque nuestro Dios es real. Nuestro Señor Jesucristo es real. La tumba está vacía y es la prueba que Dios cumple lo que promete. Por eso, si Él venció la muerte, también va a vencer en tu vida. Si Él venció la muerte, tú también vas a vencer, porque la Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú y yo no podemos conocer derrota. Si Él venció, tú y yo también somos vencedores. Si Él se levantó de entre los muertos, Él tiene poder para levantar todo lo que está allí cautivo en nuestra vida. Por eso, la resurrección provoca en nosotros que nuestro destino sea cambiado. La resurrección permite que los corazones sean transformados. La resurrección permite que el propósito sea devuelto hacia tu vida, si es que sientes que lo has perdido. Porque Él resucitó. Si Él no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe.
Efesios 2:4 dice que nosotros, aún estando muertos, Él nos dio vida juntamente con Él. Él te ha dado vida. Él te ha dado vida. Él te ha devuelto todo. Si lo tienes a Cristo, lo tienes todo. Por eso, si tú crees que tu historia ha terminado, si tú crees que tu historia ha culminado, que ya no hay nada que hacer, que ya no hay nada por hacer, si tú crees eso, que tu historia ha terminado, yo quiero decirte que si tú crees que Jesús resucitó y que Él está vivo, no tienes por qué dar terminada tu historia, porque en Cristo tu historia puede seguir escribiéndose. En Cristo tu historia puede tener un final feliz y un final dichoso, pero depende de cada uno de nosotros. Así que si piensas que tu historia ha terminado, déjame decirte que no ha terminado. Si tú crees que ya no hay esperanza, déjame decirte que hay esperanza. Porque si Jesús resucitó de entre los muertos, hay esperanza para todos. Hay esperanza para toda esta humanidad. La resurrección es el poder que hoy cambia vidas. Es el poder que hoy transforma corazones. No solo transformó la historia Jesús, sino que sigue transformando corazones hasta el día de hoy. Y tú eres el resultado de esos corazones transformados. Tú eres el resultado de ese sacrificio, pero también de esa victoria que tuvo nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años. Romanos 8:11 dice que ese espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es aquel que mora hoy en nosotros. Es aquel que mora en nuestras vidas hoy en día. Pero esto no queda allí. La resurrección también nos manda a nosotros a testificar. La resurrección nos manda a hablar. Cuando llegan las mujeres en la mañana, muy temprano, viene el ángel y le dicen: miren, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Vayan y anuncien que ha resucitado. Y Dios tenía tan planificado todo que permitió que las mujeres recibieran la primera noticia. Tenía que expandirse la noticia. Entonces, ¿qué mejor que decirle a una mujer para que corra la voz? ¿Verdad? Hay que ser sincero. Usted le cuenta algo al hombre. Imagínense que hubiera sido el hombre que recibe la primera noticia y le dice: vayan y anuncien. Entre que va caminando se topa con uno, se topa con otro, se topa con otro. Aparte que se demora, cuando llega, ¿qué me habrá dicho el ángel? Así somos nosotros, ¿verdad? Los varones. Pero las mujeres no. Las mujeres van corriendo. Ñañita, te cuento que resucitó Jesús. Oye, y se expandió toda la noticia. Si se ríe es porque es verdad, usted es así. No le gusta, pero le entretiene. Ya sabe qué cosa, ¿verdad? Mire, ¿sabe algo? En ese entonces la opinión de la mujer no tenía veracidad. Era imposible que la mujer salga y se le crea lo que decía. La mujer era poco valorada. ¿Sabes lo que me alegra de todo esto y me llama la atención? Que Jesús, Dios, se preocupó en ese detalle. Aquella mujer que era poco valorada, aquella mujer donde su opinión no valía, no servía, le dé las noticias, las buenas nuevas a ellas primero. Por eso, mujer, si tú hoy estás aquí y te sientes poco valorada,
Quizás no te sientes apreciada o te han causado mucho daño. Y quizás hoy te sientes hasta sola. Déjame decirte que hay alguien para el cual eres muy importante. Jesús se fijó en eso, en darle las primeras noticias a la mujer, dándole ese valor que nadie le daba. Así que hay alguien que te puede dar ese valor que quizás estás necesitando, y esa persona es Jesús. Porque si Él resucitó también para darte el valor que necesitas. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? La resurrección te llama a testificar. Vayan y anuncien, vayan y digan. Y es la labor que tú hoy y yo tenemos en este presente, de poder salir y testificar que aquel Jesús que murió y resucitó habita en nuestras vidas y que ha cambiado nuestros corazones, y que también puede cambiar la vida de cualquier ser humano, y que puede resucitar todo lo que esté muerto. La resurrección nos llama a testificar y nos llama a ser discípulos donde quiera que vayamos. No hay que quedarse callado. Somos testigos del poder de nuestro Señor Jesucristo. Había un hombre que se llamaba Juan, y este hombre sufría de mucha depresión. Este hombre había estado con su corazón quebrajado por años. Pero en una ocasión lo invitan a una reunión. Lo invitaron a una casa de paz, a un discipulado. Este hombre que estaba envuelto en depresión, él creía que ya no había esperanza. Él creía que ya no había salida y pensaba que iba a morir con esa depresión. Porque solo los que han pasado momentos de depresión saben lo crítico que es, la lucha interna que se tiene. Pero él aceptó ir por compromiso, porque era el amigo que lo había invitado. Cuando Juan llega a la reunión, escucha de un hombre que había muerto pero que había resucitado. Y eso le impactó y prestó atención a lo que se estaba hablando en ese momento. Y llega una parte donde dice: Él puede resucitar la vida de los que están muertos en espíritu. Y esa palabra le llegó también a su corazón. Hoy en día Juan lidera un grupo y salió a hacer lo que hicieron con él, a invitar a gente a que pueda escuchar de ese Jesús resucitado. Y lidera un grupo de personas con depresión y personas con adicciones, y los ayuda a salir de allí. Todo porque escuchó un mensaje de alguien que había resucitado y que podía resucitar el espíritu. Por eso Jesús sigue resucitando a aquellos que le creen. Jesús sigue resucitando a aquellos que confían en Él. Por eso no importa en qué hoyo te encuentres hoy, no importa en qué hoyo podamos caer, ese Jesús el cual hoy te estoy hablando es aquel que tiene el poder para sacarte de cualquier hoyo, de sacarte de cualquier lugar y levantarte y ponerte en lugares altos. Ese es nuestro Jesús. Él no resucitó en vano. Por eso no importa cómo hoy hayas llegado, estoy seguro que no saldrás como llegaste. Hoy vas a salir diferente, creyendo que hay esperanza, creyendo que hay vida, creyendo que hay salida, creyendo que hay solución, porque Él ha resucitado. Él ha resucitado. Por eso hoy quiero desafiarte. Quizás pueden haber áreas
de tu vida que están muertas. Quizás tu fe se está desvaneciendo por situaciones que atraviesas y sientes que todo se está terminando. Quizás hay sueños que ya están sepultados. Quizás no hay esperanza con tu familia. Quizás hay emociones que se cruzan una tras otra dentro de ti. Pero quiero decirte que la resurrección no es una historia antigua. Que la resurrección es una historia real que está vigente para ti ahora en esta mañana. Por eso, así como Juan experimentó ese poder de la resurrección, tú también puedes experimentarlo en tu vida. Así como Dios cambió a este hombre llamado Juan, también puede cambiarte a ti, si en caso lo necesitas. No estás frente a una religión, estás frente a Jesucristo, aquel Rey que vive. Él vino a traerte vida y dice la Biblia que Él vino a traer vida y vida en abundancia. La muerte fue vencida. Jesús resucitó. Hay que saber que el infierno fue derrotado, que la tumba está vacía. Y eso es para vivir alegres y contentos todos los días de nuestra vida. Porque si Jesús está en nosotros, ese Jesús que venció la muerte, ¿tú crees que no va a poder vencer el problema, la adversidad que tú vivas? Si Él tuvo poder para levantarse entre los muertos, tiene el poder para tomar el control de cualquier área de tu vida. Ese Jesús, ese es por el cual tú hoy estás aquí en este lugar. Ese Jesús que resucitó es aquel que te llama por tu nombre. Él es real. Él es verdadero. Él no es un mito, no es un cuento. Aquel que lo ha experimentado puede saber que lo más maravilloso que nos ha podido pasar en la vida. Por eso, pase lo que pase, suceda lo que suceda, nunca te sueltes de ese Jesús que lo dio todo por ti, que sufrió cada golpe, cada latigazo un día, que vivió el dolor, el quebranto en carne propia, para que tú hoy puedas gozar de completa libertad. Por eso quiero animarte para que tú te levantes y hagas historia, así como Jesús hizo historia. Porque tú y yo fuimos llamados para marcar la diferencia y para ser diferente al resto. Y tú tienes que creerlo, porque Jesús ya creyó en ti. Y ese poder de la resurrección tiene que estar cada día dentro de ti. Debe estar ese deseo ferviente en tu corazón por lo que Jesús hizo, pero también por lo que Jesús va a seguir haciendo en ti. Hay esperanza, hay vida, porque Él vive.